Visualiza tu fortaleza interna impenetrable, donde cada elección surge de la lucidez, no del antojo, donde tu determinación no flaquea ante obstáculo o seducción, donde la calma es tu estado innato, incluso bajo presión. Imagina vivir con un propósito inquebrantable, inspirado por un monarca filósofo como Marco Aurelio. En este video, exploraremos los fundamentos estoicos esenciales que Marco Aurelio aplicó para alcanzar esa disciplina total. Cómo tu enfoque modela tu entorno, cómo someter el arrebato antes de que te someta a ti, cómo actuar siempre con ética y dirección. Asegúrate de mirar cada segmento y quédate hasta el cierre. Cada fundamento es una base crucial y perder uno es debilitar todo el edificio. Este control no persigue la rigidez, sino la autonomía genuina, la libertad de los deseos desenfrenados, del pavor inmovilizador, de la apatía que consume la vida. Al adoptar estos fundamentos estoicos, no solo cultivarás disciplina, sino que te transformarás en alguien capaz de afrontar la realidad con entereza, fortaleza y una serenidad inmutable. Antes de comenzar, quiero que realices algo clave. Quiero que escribas en los comentarios esta afirmación: soy estoico y cada día avanzo un paso más hacia mi mejor versión. ¿Por qué? Porque al anotarlo estás haciendo un pacto contigo mismo. No es solo una oración, es una afirmación de compromiso. Es aceptar que cada jornada es una ocasión para superarte, para volverte más fuerte, más constante, más dueño de tu destino. Emprendamos esta senda. Capítulo 1. El obstáculo es el camino. ¿Cuántas veces hemos maldecido la piedra en el zapato, el muro inesperado, la tormenta que desvía nuestro rumbo cuidadosamente planeado? Vivimos inmersos en una cultura que glorifica la ruta despejada, el éxito sin contratiempos, la ilusión de una existencia donde todo fluye según nuestros deseos. Nos enseñan, directa o indirectamente, a ver los obstáculos como anomalías, como errores en el sistema, como enemigos a vencer o preferiblemente a evitar. Y en esa lucha constante contra lo que es, en ese rechazo visceral a la dificultad, reside una de las fuentes más profundas de nuestro sufrimiento y estancamiento. Pero, ¿y si la perspectiva estuviera radicalmente equivocada? ¿Y si la piedra no fuera un impedimento para el camino, sino el camino mismo? Comprender y, sobre todo, vivir esta premisa no es un simple juego de palabras. Es una revolución interna que reconfigura nuestra relación con la vida misma. Recuerdo una época en la que cada dificultad se sentía como una afrenta personal. Un proyecto fallido no era una lección, sino una prueba de mi incompetencia. Una relación complicada no era una oportunidad de crecimiento mutuo, sino una fuente de amargura y resentimiento. Un revés financiero no era un llamado a la creatividad y la resiliencia, sino una catástrofe que amenazaba mi seguridad. Mi energía vital se consumía en una guerra interna contra las circunstancias, en lamentaciones por lo que debería ser y no era, en la búsqueda frenética de culpables externos o internos. Estaba tan enfocado en eliminar el obstáculo, en restaurar un supuesto orden ideal, que era incapaz de ver lo que ese mismo obstáculo me ofrecía: una puerta entreabierta hacia una comprensión más profunda de mí mismo y del tejido de la realidad. El cambio no llegó como una revelación súbita, sino como un lento deshielo, una paulatina rendición a la evidencia. Empecé a notar un patrón: los momentos de mayor crecimiento personal, las habilidades más valiosas que había adquirido, las relaciones más significativas que había forjado, casi siempre estaban precedidas o acompañadas por un periodo de intensa dificultad. Era como si el universo, o mi propia psique, utilizara la fricción del obstáculo para pulir las asperezas de mi carácter, para obligarme a desarrollar recursos que de otro modo habrían permanecido latentes. Fue entonces cuando la frase «el obstáculo es el camino» dejó de ser un concepto abstracto y comenzó a resonar como una verdad experimentada. Comprendí que mi resistencia al obstáculo era, en realidad, el verdadero problema. No era la montaña lo que me agotaba, sino mi insistencia en que fuera una llanura. No era la corriente en contra lo que me impedía avanzar, sino mi lucha por nadar exactamente en línea recta, en lugar de aprender a navegar sus remolinos. El obstáculo, en sí mismo, es neutro. Es nuestra interpretación, nuestra reacción cargada de expectativas y aversiones, lo que lo convierte en un monstruo o en un maestro.
Adoptar esta nueva perspectiva requirió una recalibración consciente y constante. Implicaba dejar de preguntar ¿por qué a mí? Y empezar a preguntar ¿qué puedo aprender de esto? Significaba cambiar el foco de la eliminación del problema a la extracción de su sabiduría inherente. Cada vez que surgía un desafío, en lugar de entrar en pánico o caer en la autocompasión, comencé a practicar la curiosidad radical. ¿Qué me está mostrando esta situación sobre mis miedos, mis apegos, mis puntos ciegos? ¿Qué habilidad me está invitando a desarrollar? ¿Qué creencia limitante está siendo desafiada? Fue un proceso incómodo, no nos engañemos. Reconocer que la fuente de la solución a menudo reside dentro del propio problema es contrario a nuestro instinto de buscar alivio inmediato y externo. Requiere humildad para admitir que no tenemos todas las respuestas, valentía para enfrentar nuestras propias sombras reflejadas en el espejo del desafío, y paciencia para permitir que el proceso de aprendizaje se desarrolle a su propio ritmo. Descubrí que el obstáculo actúa como un filtro, separando lo esencial de lo superfluo en nuestra vida. Nos obliga a soltar lastre, a reevaluar prioridades, a conectar con nuestra fortaleza interna de una manera que la comodidad rara vez permite. Pensemos en el agua de un río. No lucha contra las rocas que encuentra en su lecho, las rodea, las desgasta con persistencia, se adapta a su presencia y continúa su curso, transformándose y transformando el paisaje en el proceso. La roca no es un error en el diseño del río, es parte integral de su carácter, de su fuerza, de su belleza. De manera similar, los obstáculos en nuestra vida no son interrupciones en nuestro verdadero camino. Son los elementos que tallan nuestra resiliencia, que definen nuestra trayectoria única, que nos permiten descubrir la profundidad de nuestro propio ser. Así, el camino deja de ser una línea recta hacia un destino predefinido y se convierte en la experiencia misma de caminar, con sus valles y sus cumbres, sus tramos lisos y sus pedregales. Cada paso, especialmente aquellos que requieren un esfuerzo adicional para superar un obstáculo, es un paso que nos construye, que añade capas a nuestra comprensión, que fortalece la arquitectura interna de nuestro ser. El obstáculo, entonces, no es algo que nos desvía del camino. Es la textura misma del terreno que estamos destinados a recorrer. Y al abrazarlo como tal, descubrimos que la verdadera meta nunca fue llegar a un lugar sin desafíos, sino convertirnos en la clase de viajero que puede encontrar sabiduría, fuerza y belleza, incluso en los tramos más arduos del viaje. El obstáculo, finalmente comprendido, se revela no como un muro, sino como un portal. Y atravesarlo, con todo lo que implica, es la única manera de seguir avanzando en el único camino que realmente importa, el del crecimiento y la autotrascendencia. 2. Actúa con propósito, no por placer. El canto de sirena del placer resuena constante en los corredores de nuestra existencia. Nos llama desde la comodidad del sofá, desde la gratificación instantánea de un deseo cumplido, desde la aprobación fugaz en la mirada ajena. Es una fuerza innegable, tejida en nuestra biología, prometiendo alivio, alegría y escape. Y seamos honestos, ¿quién no anhela una dosis de bienestar en medio de las asperezas del vivir? Cedemos a menudo, buscando ese bálsamo inmediato, esa chispa efímera que ilumina momentáneamente la rutina. Pero en esta búsqueda incesante de lo placentero, en esta priorización del sentir bien sobre el hacer lo correcto, corremos el riesgo de perder algo infinitamente más valioso: la brújula del propósito. Existe una diferencia abismal entre una vida vivida en la superficie de las sensaciones y una anclada en la profundidad del significado, una diferencia que exige una elección consciente a cada paso. Y es aquí donde la voz serena pero firme de un emperador filósofo, Marco Aurelio, resuena a través de los siglos, ofreciendo una guía atemporal. Marco Aurelio, el hombre que ostentó el poder supremo del Imperio Romano, pero cuya verdadera grandeza residió en su incansable examen interior y su adhesión a la filosofía estoica, comprendió esta disyuntiva como pocos. Sus meditaciones, ese diario íntimo no destinado a la publicación, revela a un líder que, en medio de guerras, plagas y las intrigas de la corte, luchaba constantemente por alinear sus acciones no con la búsqueda de la comodidad o la aclamación, sino con los dictados de la razón y la virtud. Para él, como para los estoicos, la vida no era un campo de recreo para la búsqueda hedonista,
sino una arena donde ejercitar nuestro carácter, contribuir al bien común y vivir en armonía con el logos, el orden racional del universo. Su vida es un testimonio de que el poder externo es secundario frente al dominio interno, y que este último se cultiva actuando con un propósito claro, incluso o especialmente cuando el placer inmediato apunta en dirección contraria. La seducción del placer es innegable porque a menudo es fácil, accesible y ofrece una recompensa tangible, aunque pasajera. Es la comida reconfortante tras un día duro, la distracción digital que silencia la ansiedad, la palabra amable que evita un conflicto incómodo. El cerebro, como bien sabemos ahora gracias a la neurociencia que mencionábamos antes, está cableado para buscar estas recompensas dopaminérgicas. Pero Marco Aurelio nos advertiría sobre la tiranía de este impulso. Nos recordaría que somos seres dotados de razón y que nuestra naturaleza superior nos llama a algo más que la simple satisfacción de apetitos. Actuar movido únicamente por el placer es, en esencia, abdicar de nuestra capacidad de elección consciente, es permitir que las circunstancias externas y las sensaciones internas dicten nuestro comportamiento. Es convertirse en una marioneta de lo efímero. El propósito, en cambio, es una fuerza distinta. No siempre grita, a menudo susurra. No siempre ofrece comodidad, frecuentemente exige esfuerzo, disciplina y sacrificio. El propósito emana de nuestros valores más profundos, de nuestra comprensión de lo que significa ser un buen ser humano, de nuestro rol en el tejido social. Actuar con propósito significa preguntarse, ¿es esto justo? ¿Es esto valiente? ¿Es esto sabio? ¿Contribuye esto al bienestar general? ¿Está alineado con la mejor versión de mí mismo que aspiro a ser? Estas no son preguntas que busquen una respuesta placentera, sino una respuesta verdadera, una respuesta virtuosa. Como diría Marco Aurelio, la meta no es vivir mucho, ni siquiera vivir feliz en el sentido superficial, sino vivir bien, vivir de acuerdo con la naturaleza racional y social que nos define. La virtud, para los estoicos, no era un medio para alcanzar la felicidad. La virtud era la felicidad, el único bien verdadero. Integrar esta perspectiva aureliana en nuestra vida requiere una vigilancia constante sobre nuestras motivaciones. Antes de actuar, detenernos un instante. ¿Por qué estoy a punto de hacer esto? ¿Busco una gratificación inmediata, evitar una incomodidad, ganar una aprobación superficial? ¿O estoy actuando desde un lugar de convicción interna, de coherencia con mis principios, de servicio a algo más grande que mi propio ego? Marco Aurelio enfatizaba la importancia del control interno, esa ciudadela inexpugnable de nuestra mente donde reside nuestra capacidad de juicio y elección. Los eventos externos, las sensaciones de placer o dolor, están fuera de nuestro control directo. Pero nuestra respuesta, nuestra intención, nuestra acción deliberada, eso sí nos pertenece. Actuar con propósito es ejercer ese control, es afirmar nuestra soberanía interior frente al caos de las impresiones externas y los impulsos internos. En definitiva, abrazar la máxima "actúa con propósito, no por placer", es un acto de profunda madurez y libertad interior. Es reconocer, como lo hizo Marco Aurelio en la cúspide del poder mundano, que la verdadera satisfacción no proviene de la acumulación de sensaciones agradables, sino de la expresión coherente de nuestro carácter más elevado. Es entender que cada acción, por pequeña que sea, es una oportunidad para ejercitar la justicia, la templanza, la fortaleza y la sabiduría. Es construir día a día esa ciudadela interior que nos permite navegar los vaivenes de la fortuna con ecuanimidad y dignidad. Que nuestras acciones no sean impulsadas por el viento caprichoso del deseo, sino guiadas por la estrella polar de un propósito virtuoso. Ese es el camino hacia una vida no solo vivida, sino plena de significado, un eco de la sabiduría perenne que nos legó el emperador filósofo desde el corazón mismo del imperio y de su propia lucha interior. 3. Acepta lo que no puedes cambiar. Hay una guerra silenciosa que libramos casi a diario, una contienda agotadora librada no en campos de batalla externos, sino en el territorio íntimo de nuestra propia mente. Es la guerra contra la realidad, la lucha encarnizada contra los hechos consumados, contra las circunstancias que escapan a nuestro control, contra el es que se niega a doblegarse ante nuestro debería ser.
invertimos una cantidad asombrosa de energía vital, esa fuerza preciosa y finita, en resistir lo inevitable, en lamentar lo irrevocable, en enfurecernos contra los muros infranqueables que la vida, en su soberana indiferencia a nuestros deseos, erige en nuestro camino. Nos aferramos a la ilusión del control absoluto, a la fantasía de que podemos moldear cada aspecto de nuestra existencia a nuestro antojo, y sufrimos indeciblemente cuando la realidad, terca e implacable, nos demuestra lo contrario. Pero en esta resistencia yace una trampa sutil y destructiva, porque mientras nos desgastamos luchando contra lo inmutable, perdemos la oportunidad de encontrar la paz, la claridad y, paradójicamente, la verdadera fuerza que reside en la aceptación. Aceptar lo que no puedes cambiar. Suena simple, casi un cliché desgastado por el uso. Sin embargo, encierra una de las sabidurías más profundas y liberadoras a las que podemos aspirar. Pero no nos equivoquemos. La aceptación no es resignación pasiva, no es apatía ni derrota. No significa que nos guste la situación, que la aprobemos o que renunciemos a actuar donde sí tenemos influencia. La aceptación es, ante todo, un acto de honestidad radical. Es mirar la realidad de frente, sin filtros edulcorantes ni lentes de negación, y decir: esto es así, este hecho, esta circunstancia, esta pérdida, esta limitación, existe, independientemente de mi deseo o mi rechazo. Es un reconocimiento claro, un cese al fuego en esa guerra interna contra lo que ya es. Es dejar de malgastar nuestra energía intentando doblar barrotes de acero con las manos desnudas. La no aceptación, por otro lado, es una forma de autotortura. Es vivir rumiando el pasado, un territorio sobre el que ya no tenemos jurisdicción alguna. Es obsesionarse con las decisiones de otros, cuyas voluntades y motivaciones escapan a nuestro dominio. Es enfurecerse contra las leyes fundamentales de la naturaleza, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, la impermanencia de todas las cosas. Es como gritarle a la lluvia para que se detenga o maldecir la gravedad por mantenernos pegados al suelo. Es un esfuerzo fútil que no altera la realidad externa en lo más mínimo, pero que sí envenena nuestro paisaje interior, llenándolo de amargura, resentimiento, frustración y una sensación constante de impotencia victimizada. Vivir en la no aceptación es vivir en un estado de fricción perpetua con el universo, un estado que inevitablemente nos desgasta y nos roba la alegría. El primer paso, y quizás el más arduo, hacia la aceptación es el discernimiento. ¿Qué realmente no puedo cambiar? Esta pregunta exige una introspección valiente y honesta. El pasado, con sus errores y aciertos, es inalterable. Las acciones y elecciones fundamentales de otras personas autónomas, por mucho que nos afecten, no están bajo nuestro control directo. Ciertas condiciones de salud, una vez manifestadas, pueden ser incurables. Las grandes fuerzas de la naturaleza, los eventos históricos, las pérdidas irrevocables, son hechos consumados. Incluso aspectos de nuestra propia personalidad o temperamento pueden tener raíces profundas que, si bien podemos gestionar, quizás nunca erradiquemos por completo. Identificar estas áreas de no control no es un ejercicio de pesimismo, sino de realismo estratégico. Es trazar el mapa del terreno para saber dónde podemos invertir nuestra energía de forma efectiva y dónde debemos practicar el arte de soltar. Una vez identificado lo inmutable, comienza el verdadero trabajo de la aceptación, y este trabajo a menudo implica atravesar un proceso emocional. Aceptar una pérdida significativa requiere llorar. Aceptar una limitación física requiere ajustar expectativas y encontrar nuevas formas de moverse en el mundo. Aceptar un error pasado requiere perdonarse a uno mismo. La aceptación no es un interruptor que se pulsa, sino un músculo que se ejercita, a menudo con dolor y resistencia inicial. Es permitir que las emociones asociadas a esa realidad incómoda, tristeza, miedo, ira, fluyan a través de nosotros sin quedarse estancadas en la resistencia o la negación. Es comprender que sentir dolor por algo no es lo mismo que luchar inútilmente contra su existencia. Podemos sentir profunda tristeza por la pérdida de un ser querido y aceptar que esa pérdida es una realidad permanente. Podemos sentir frustración por una enfermedad crónica y aceptar la necesidad de adaptar nuestra vida a ella. La belleza profunda de la aceptación
radica en la liberación que conlleva. Cuando dejamos de luchar contra los molinos de viento de lo inalterable, una inmensa cantidad de energía mental y emocional se libera. Es como si hubiéramos estado sosteniendo una roca pesadísima sobre nuestros hombros, y al aceptar que no podemos moverla ni destruirla, decidimos simplemente soltarla. Esa energía liberada puede entonces redirigirse hacia donde sí tenemos poder, hacia nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestras elecciones presentes, nuestras acciones dentro del marco de lo posible. La aceptación nos devuelve al único lugar donde podemos ejercer influencia real, el aquí y el ahora. Nos permite dejar de ser víctimas reactivas de las circunstancias para convertirnos en agentes proactivos dentro de ellas. Pensemos en un navegante experto. No maldice al viento por soplar en una dirección desfavorable, ni al mar por estar embravecido. Acepta esas condiciones como datos de la realidad presente, y es precisamente desde esa aceptación que puede ajustar las velas, maniobrar el timón y utilizar esas mismas fuerzas que no puede controlar para navegar de la forma más sabia y segura posible hacia su destino. La aceptación no le impide actuar. Al contrario, es la base que hace posible una acción inteligente y adaptativa. Sin aceptación de las condiciones reales, cualquier intento de navegación sería un mero forcejeo ciego y probablemente desastroso. Además, la aceptación de lo que no podemos cambiar cultiva la humildad y la ecuanimidad. Nos recuerda nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Somos seres poderosos en nuestra capacidad de elección interna, pero también somos parte de un todo mucho más grande, sujeto a leyes y fuerzas que nos trascienden. Esta humildad nos protege de la arrogancia del control absoluto y nos abre a una conexión más profunda con la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera. La ecuanimidad surge como fruto de esta aceptación, una calma interior que persiste incluso cuando el mundo exterior es turbulento, porque nuestra paz ya no depende de que las circunstancias se ajusten a nuestros deseos. Integrar la aceptación en la vida cotidiana es una práctica continua. Requiere estar atentos a nuestras reacciones automáticas de resistencia. Cuando nos encontremos rumiando sobre el pasado, quejándonos de lo inevitable o intentando controlar lo incontrolable, podemos detenernos suavemente y recordarnos: ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta honesta es no, podemos entonces preguntarnos: ¿cómo puedo aceptar esta realidad y actuar de la manera más sabia y constructiva posible dentro de ella? No se trata de reprimir los sentimientos de frustración o tristeza, sino de reconocerlos y al mismo tiempo elegir no alimentar la narrativa de la resistencia inútil. Es un entrenamiento constante en redirigir nuestra atención y nuestra energía hacia lo que sí está en nuestras manos. En última instancia, aceptar lo que no podemos cambiar no es un signo de debilidad, sino la máxima expresión de la fortaleza interior y la sabiduría práctica. Es el reconocimiento de que nuestra libertad más profunda no reside en la capacidad de doblegar el mundo a nuestra voluntad, sino en la capacidad de elegir nuestra respuesta ante él, sea cual sea su forma. 4. Despierta temprano como un estoico. La alarma suena, una intromisión estridente en la quietud aterciopelada del prealba. La cama nos abraza con la calidez primordial del refugio, el cuerpo protesta con la inercia de la materia, y la mente, aún envuelta en los jirones del sueño, susurra 1000 razones para posponer el encuentro con el día. 5 minutos más, el cansancio acumulado, la promesa ilusoria de que un poco más de descanso lo arreglará todo. Es una batalla cotidiana, librada en la penumbra por millones, una rendición silenciosa ante el llamado del confort inmediato. Pero en esta negociación aparentemente trivial con el despertador, reside una oportunidad filosófica profunda, una elección que va mucho más allá de ganar unos minutos extra o empezar antes las tareas. Despertar temprano, cuando se aborda no como una mera estrategia de productividad, sino como una práctica estoica deliberada, se convierte en el primer acto consciente de autogobierno del día, un eco directo de la lucha y la sabiduría de hombres como Marco Aurelio. Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó Roma desde el tumulto del campo de batalla y la solemnidad del palacio, conocía íntimamente esta lucha. Sus meditaciones nos lo muestran debatiendo consigo mismo en la quietud previa al amanecer. No era inmune al deseo de permanecer bajo las sábanas, a la pereza que él mismo llamaba amor al placer.
pero su filosofía estoica le proporcionaba el antídoto, el recordatorio constante de su propósito, de su naturaleza racional y social, de la brevedad de la vida y del deber inherente a su condición humana. Levantarse temprano para Marco Aurelio no era una cuestión de preferencia personal, sino un acto de alineación con el Logos, con la razón que ordena el cosmos y que debe guiar nuestras acciones. Era afirmar, desde el primer instante de vigilia, que su vida no sería gobernada por los impulsos del cuerpo o las fluctuaciones del ánimo, sino por los dictados de la virtud y el deber. ¿Por qué entonces abrazar la incomodidad del despertar temprano desde una óptica estoica? No se trata simplemente de aprovechar más el día en un sentido cuantitativo, aunque eso pueda ser una consecuencia. Se trata fundamentalmente de reclamar la soberanía sobre uno mismo. La noche y el sueño profundo representan un estado de inconsciencia, de pasividad. El despertar es el retorno a la agencia, a la capacidad de elección. Y la forma en que despertamos marca la pauta. Posponer, ceder a la inercia, es permitir que la parte menos racional de nosotros, la que busca el placer y evita el esfuerzo, tome el mando desde el principio. Levantarse con determinación, a pesar de la resistencia interna, es la primera victoria del día de la razón sobre el instinto. Es un acto de autodisciplina, esa virtud estoica, parte de la templanza o sofrosine, que nos permite moderar nuestros apetitos y actuar según principios superiores. Como se recordaba a sí mismo Marco Aurelio, ¿naciste para disfrutar? ¿Naciste para sentir o para actuar? La respuesta para un estoico es clara: nacimos para actuar racionalmente, para ejercer nuestra función específica en el mundo. El amanecer, además, ofrece un espacio único que el resto del día raramente concede. Es un lienzo en blanco, un silencio relativo antes de que el ruido del mundo, las demandas externas, las interrupciones, las opiniones ajenas, comience su asalto. Este interludio es invaluable para la práctica estoica. Es el momento ideal para la praemeditatio malorum. Contar con uno mismo no se refiere únicamente a la autosuficiencia, sino que es parte integrante de la filosofía estoica, que hace hincapié en la importancia de la responsabilidad y la independencia personales. No se trata de aislarse o rechazar la ayuda de los demás, sino de reconocer que la responsabilidad última de nuestras acciones, reacciones y crecimiento personal reside en nosotros mismos. En el estoicismo, la idea de centrarse en lo que está bajo nuestro control es primordial. Aurelio hablaba a menudo del poder de uno mismo para afrontar los retos que nos depara la vida. Al contar con nosotros mismos, aprovechamos nuestra resistencia y fuerza interiores. Este principio nos enseña a confiar en nuestras capacidades para sortear las incertidumbres y adversidades de la vida. Se trata de construir confianza, no a través de la arrogancia, sino de la competencia y de un profundo conocimiento de las propias capacidades y virtudes. Esta confianza en uno mismo es liberadora, pero también desalentadora en el mundo interconectado de hoy, donde las opiniones y los consejos están constantemente a nuestro alcance. Aprender a escuchar nuestra voz interior puede ser todo un reto. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a filtrar el ruido y a confiar en nuestros juicios razonados. Aurelio creía que esta guía interna era el consejo más fiable que se podía tener, porque está arraigada en la razón y la virtud. Al contar con nosotros mismos, también desarrollamos la autonomía en nuestros procesos de toma de decisiones, lo que nos permite hacer elecciones que se ajusten a nuestros valores y principios en lugar de dejarnos llevar por presiones externas o emociones pasajeras. Esta autonomía es crucial para mantener la integridad personal y vivir una vida fiel a uno mismo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a contar de verdad con nosotros mismos? Se empieza con pequeños pasos, asumiendo compromisos y manteniéndolos, fijando objetivos personales y trabajando para alcanzarlos de forma independiente, y dedicando tiempo a reflexionar sobre nuestras decisiones y su alineación con nuestros valores fundamentales. Con el tiempo, estas prácticas refuerzan nuestra autodisciplina y nos hacen más resistentes y firmes ante los retos de la vida. Marco Aurelio no dejaba de insistir en el poder de la perseverancia, de mostrarse no solo en cuerpo, sino en espíritu cada día. Esta práctica no consiste en esfuerzos monumentales desencadenados esporádicamente,
sino en la dedicación silenciosa y constante a las tareas diarias, que en conjunto forjan una vida disciplinada. Para Aurelio, presentarse cada día era sinónimo de la idea estoica de vivir de acuerdo con la naturaleza. Para él, la naturaleza nos exigía no solo existir, sino participar activamente en la vida, contribuir al mundo con nuestras acciones, por pequeñas o rutinarias que parecieran. Cada día se presentaba como un nuevo escenario, no para grandes batallas, sino para demostrar el compromiso de cada uno con sus principios y deberes. Es en la constancia, en el esfuerzo cotidiano, donde se forja y se pone a prueba el carácter. En el mundo actual, en el que abundan las distracciones y las motivaciones pueden ser fugaces, la idea de presentarse cada día adquiere aún más importancia. Es fácil sentirse inspirado un día y completamente desorientado al siguiente. En este sentido, el estoicismo nos enseña el valor de la constancia. No es la intensidad, sino la regularidad de nuestras acciones lo que cultiva la verdadera disciplina. Esto no significa que cada día tenga que ser una obra maestra de productividad, sino que se trata de no dejar pasar ni un solo día sin darse cuenta o sin aprovecharlo. Ya se trate de avanzar en nuestra carrera, mejorar nuestra salud o profundizar en nuestras relaciones, el progreso en cualquier área requiere el compromiso simple, a menudo pasado por alto, de presentarse cada día. Además, estar presente cada día está profundamente entrelazado con la práctica estoica de la atención plena. Estar presente en el ahora y hacer hoy el trabajo de hoy, sin las cargas de los fracasos de ayer o las preocupaciones de mañana. Te conviertes en un testimonio viviente de la idea de que, si bien no podemos controlar los resultados, podemos controlar nuestros esfuerzos. En el acto constante de mostrarnos, encontramos la disciplina necesaria para llevar una vida plena y con propósito. Esta práctica estoica, firmemente defendida por Marco Aurelio, es mucho más que complicarse la vida intencionadamente. Se trata de prepararse para lo imprevisible de la vida, de fortalecer la propia resistencia y de profundizar en el aprecio por lo que uno tiene. Marco Aurelio, como muchos estoicos, creía que experimentar incomodidad voluntariamente ayuda a fortalecer la mente contra los momentos en los que la vida puede forzar la incomodidad sobre nosotros. Esto puede significar renunciar a ciertos lujos, soportar desafíos físicos o simplemente practicar la abnegación en las pequeñas decisiones cotidianas. La lógica es sencilla. Si estás acostumbrado a las dificultades, las adversidades repentinas no te desequilibrarán. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a dejar tu huella en la comunidad estoica. Escribe en los comentarios «Soy estoico», y así inspirarás a otros a unirse a este camino de sabiduría y dominio de las emociones que nos ayuda a vivir mejor. Sigamos. Estás entrenando los músculos de la resiliencia, por así decirlo, para asegurarte de que puedes afrontar los retos de la vida con la mente tranquila y serena. Pero ¿por qué aceptar la incomodidad en un mundo que se esfuerza constantemente por ofrecernos comodidad? La respuesta está en la esencia misma de la filosofía estoica. El crecimiento se produce a menudo en los límites de las zonas de confort. Al adentrarnos voluntariamente en espacios menos cómodos, no solo ponemos a prueba nuestros límites mentales y emocionales, sino que también los ampliamos. Esta práctica no consiste en castigarse a uno mismo, sino en cambiar la perspectiva y pasar de ver la comodidad como una necesidad a verla como un lujo del que podemos prescindir si queremos. Al practicar la privación voluntaria, también se cultiva la gratitud. Es fácil dar por sentadas las comodidades cotidianas, pero cuando de vez en cuando vives sin ellas, empiezas a apreciarlas más profundamente. Esto puede ser tan sencillo como saltarse una comida, lo que puede aumentar el aprecio por los alimentos que se tienen, u optar por caminar en lugar de conducir, lo que puede aumentar la gratitud por la movilidad y la salud. Además, las penurias voluntarias nos conectan con la realidad que muchas personas viven involuntariamente cada día. Esta conexión puede fomentar la empatía, la humildad y una comprensión más profunda de la condición humana, anclándonos más firmemente en la realidad del mundo que compartimos con los demás. ¿Cómo podemos integrar esta práctica en nuestras vidas? Empezar poco a poco. Elegir algo manejable. Tal vez, levantarse una hora antes de lo habitual, limitar el uso de la tecnología durante un día o elegir las escaleras en lugar del ascensor. La clave no está en la magnitud de la dificultad,
sino en la regularidad y la intención. Cada acto de incomodidad voluntaria es un paso hacia una mayor fortaleza mental y autodisciplina. Este principio distingue entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, y nos insta a concentrar nuestra energía únicamente en lo primero. Este concepto aparentemente sencillo puede transformar profundamente nuestra forma de afrontar los retos de la vida, reduciendo la ansiedad y fomentando una mayor sensación de paz y resistencia. ¿Qué es exactamente lo que está bajo nuestro control según el estoicismo? Principalmente, nuestras propias acciones, reacciones y juicios, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras respuestas. Estos son los ámbitos en los que tenemos agencia. Todo lo externo, ya sea el clima, las acciones de los demás o los acontecimientos mundiales, está fuera de nuestro control directo. Marco Aurelio insistía constantemente en este punto en sus meditaciones, señalando que alterarse o perturbarse por cosas que están fuera de nuestro control no solo es inútil, sino contraproducente para nuestro bienestar. Practicar la dicotomía del control parte de esta constatación. Aunque podemos influir en los acontecimientos externos, no podemos controlarlos por completo. El estoico aprende a aceptar este hecho, no pasivamente, sino como una verdad liberadora. Al centrarnos en nuestras propias acciones y dejar ir nuestro apego a los resultados, podemos mantener nuestra tranquilidad y eficacia, independientemente de las circunstancias. Esto no significa que nos volvamos indiferentes o ajenos al mundo, sino que nos comprometemos con él de forma más constructiva, canalizando nuestros esfuerzos allí donde realmente pueden marcar la diferencia en la vida cotidiana. Aplicar la dicotomía del control significa preguntarnos: ¿está esto bajo mi control?, antes de reaccionar ante cualquier situación. Si no lo está, la práctica estoica es dejarlo pasar y seguir adelante. Esto es más fácil de decir que de hacer, por supuesto. Requiere práctica, atención y recordarnos de vez en cuando lo que realmente está dentro de nuestra esfera de influencia. Además, esta práctica tiene implicaciones prácticas en la forma de fijar objetivos y esperar resultados. Mientras nos esforzamos por alcanzar nuestros objetivos, vincular nuestra felicidad o nuestra autoestima a la consecución de resultados determinados por innumerables factores externos es condenarnos a la frustración. En cambio, el estoicismo nos enseña a encontrar la satisfacción en la propia búsqueda, en la adhesión a nuestros valores y en el esfuerzo que realizamos. Marco Aurelio y otros filósofos estoicos no prometían una vida sin desafíos, sino que ofrecían una estrategia para mantener la paz interior y la dignidad, independientemente de los altibajos de la vida. Al practicar este principio, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también podemos influir en quienes nos rodean con nuestro ejemplo de calma y resistencia ante las inevitables incertidumbres de la vida. Este concepto implica una profunda comprensión de la responsabilidad personal y el compromiso estoico con el autodominio. En lugar de sucumbir a una mentalidad de víctima, en la que uno se ve a sí mismo como un receptor pasivo de las dificultades de la vida, el estoicismo nos anima a tomar el control sobre nuestras percepciones y reacciones. Este empoderamiento es fundamental para la creencia estoica de que nuestra felicidad y tranquilidad están determinadas más por nuestro estado interno que por los acontecimientos externos. No se trata de negar las dificultades o injusticias a las que uno pueda enfrentarse, sino de cambiar el enfoque de lo que nos ocurre a cómo respondemos a lo que ocurre. Aurelio creía que cada acontecimiento externo conlleva una elección. ¿Cómo dejaremos que nos defina? Al negarnos a hacernos las víctimas, rechazamos la idea de que nuestro bienestar emocional esté a merced de circunstancias externas. Se trata de una comprensión liberadora que abre la puerta a un mayor crecimiento personal y a la resiliencia. Al poner en práctica este principio, empezamos por observar nuestras respuestas habituales ante situaciones difíciles. Buscamos inmediatamente factores externos u otras personas a las que culpar. Gastamos nuestra energía quejándonos de la situación en lugar de afrontarla. Cambiar estos patrones no consiste en reprimir nuestros sentimientos, sino en comprenderlos más profundamente y redirigir nuestras energías de forma más constructiva. Implica reconocer nuestros dolores y decepciones, al tiempo que reconocemos nuestra capacidad para seguir adelante a pesar de ellos. Además, esta enseñanza estoica
nos anima a ver cada obstáculo como una oportunidad para practicar la virtud y fortalecer nuestro carácter. Esta perspectiva es fundamentalmente proactiva y fortalecedora. Transforma los posibles sentimientos de impotencia en momentos de elección en los que podemos afirmar nuestra agencia. Cada desafío se convierte en una prueba de nuestro compromiso con nuestros valores y una oportunidad para demostrar fortaleza, perseverancia y resistencia, cualidades que definen el ideal estoico. Al no hacernos nunca las víctimas, encarnamos el ideal estoico de independencia emocional. Desarrollamos una fortaleza interior de calma y ecuanimidad, desde la que podemos relacionarnos con el mundo de forma más plena y libre. Esto no significa volverse indiferente o carecer de emociones, sino alcanzar un estado en el que nuestra felicidad no se vea fácilmente alterada por los altibajos de la vida. De este modo, no vivimos al capricho de nuestras circunstancias, sino alineados con nuestros principios más profundos, independientemente de lo que la vida nos depare. Marco Aurelio defendió este principio no solo como disciplina personal, sino como camino hacia una mayor libertad y satisfacción. Desde el punto de vista estoico, dominar los propios impulsos, retrasando la gratificación, no consiste en negar el placer, sino en alcanzar una forma superior de plenitud que esté en consonancia con los propios valores y objetivos a largo plazo. Retrasar la gratificación en el sentido estoico implica un aplazamiento estratégico de los deseos inmediatos para obtener recompensas más significativas y duraderas. Para estoicos como Aurelio, la práctica de la gratificación retardada también consistía en mantener el dominio sobre los propios deseos. Aurelio creía que ser esclavo de los placeres fugaces podía conducir a una pérdida de libertad, ya que uno se convertía en cautivo de sus caprichos e impulsos. En cambio, si actuamos con moderación y elegimos nuestros actos basándonos en la razón y la previsión, cultivamos una vida no solo de placeres temporales, sino de tranquilidad y satisfacción duraderas. Aplicar la gratificación diferida a la vida cotidiana puede empezar con hábitos sencillos. Puede significar ahorrar dinero en lugar de gastarlo impulsivamente, elegir una comida sana en lugar de comida rápida, o incluso dedicar tiempo a estudiar o practicar una habilidad en lugar de actividades de ocio inmediatas. Cada una de estas elecciones refuerza la práctica estoica de priorizar los beneficios a largo plazo sobre la facilidad o el placer a corto plazo. Además, los beneficios de esta práctica son amplios. La investigación en psicología apoya la visión estoica, vinculando el retraso de la gratificación con mejores resultados en la carrera, la educación, la salud y las relaciones personales. Las personas que pueden posponer la gratificación inmediata suelen manejar mejor el estrés, alcanzar sus objetivos y llevar una vida más sana y satisfactoria. Este concepto va más allá de simplemente no escuchar los comentarios negativos. Se trata de cultivar una resistencia mental que le permita mantenerse firme en sus convicciones y centrado en sus objetivos, incluso frente a la duda y el escepticismo de los demás. Para los estoicos, la aprobación o desaprobación de los demás está fuera de nuestro control, y por lo tanto, no es algo en lo que confiar para la validación personal o la orientación. Marco Aurelio escribió extensamente sobre centrarse solo en las acciones y opiniones dentro del propio control, haciendo hincapié en que la verdadera paz viene de dentro y no puede ser sacudida por juicios externos. Esta indiferencia estoica no consiste en despreciar a los demás, sino en mantener un locus de control interno. Nos anima a filtrar el ruido que no sirve a nuestros propósitos más elevados o no se alinea con nuestros valores. En la práctica, ignorar a los detractores es crucial en nuestro mundo moderno, donde abundan las opiniones y las críticas están a menudo al alcance de un clic. Implica reconocer que, aunque los comentarios constructivos pueden ser valiosos para el crecimiento, las críticas infundadas no deben desviarnos de nuestro camino. Esta distinción es vital. El estoicismo nos enseña a evaluar la fuente y la intención de las críticas que recibimos. ¿Está bien fundamentada? ¿Son bien intencionadas? ¿Se ajusta a nuestros valores fundamentales? Además, practicar este principio significa construir una filosofía personal lo suficientemente sólida como para soportar las presiones externas. Se trata de tener confianza en tus decisiones y acciones, no por arrogancia,
sino por un profundo conocimiento de tus propios valores y objetivos. Esto es lo que Marco Aurelio practicaba a diario, no solo como gobernante, sino como ser humano que luchaba por la virtud en un mundo complejo. La capacidad de ignorar a los detractores también mejora nuestra resistencia emocional, haciéndonos menos reactivos a las opiniones negativas y más centrados en nuestra visión a largo plazo. En una cultura que a menudo hace hincapié en el bucle de validación social, ser capaz de salir de este ciclo y permanecer fiel a uno mismo es a la vez raro y poderoso. Al adoptar la práctica estoica de ignorar a los detractores, no solo protegemos nuestro espacio mental, sino que también elegimos activamente dónde invertir nuestra energía emocional. Se trata de no dejar que el ruido externo nos distraiga de nuestro diálogo interno, el que realmente da forma a nuestras vidas. Este concepto se basa en la creencia de que gran parte de nuestro aprendizaje y desarrollo personal proviene de observar y reflexionar sobre las vidas de quienes han dominado las virtudes que aspiramos a desarrollar. En el contexto del estoicismo, elegir a quién emular consiste en reconocer a quienes encarnan las virtudes estoicas de la sabiduría, el valor, la justicia y la templanza. Puede tratarse de figuras históricas, contemporáneas o incluso personajes de cuentos y literatura que demuestren cualidades como la resistencia, la integridad ética y el pensamiento racional. La clave está en buscar individuos cuyas vidas ofrezcan una hoja de ruta para afrontar los retos con gracia y determinación. Aplicar este principio hoy implica una selección meditada de modelos cuyos valores coincidan con nuestras aspiraciones. No se trata solo de admirar, sino de observar con ojo crítico cómo esas personas se desenvuelven en la vida, toman decisiones y afrontan la adversidad. Esta práctica nos anima a preguntarnos, ¿qué aspectos del enfoque o la mentalidad de esta persona puedo incorporar a mi propia vida para mejorar mi conducta y mis elecciones? Además, emular a personas sabias ayuda a salvar la distancia entre los conceptos filosóficos abstractos y las acciones cotidianas. Proporciona un ejemplo concreto de cómo vivir los principios estoicos. Esto no solo hace que estos ideales sean más accesibles, sino también más convincentes, ya que vemos el impacto tangible de las virtudes estoicas en las vidas de aquellos a quienes respetamos. Al buscar y emular a personas sabias, estamos participando en una forma dinámica de aprendizaje y superación personal. Es un enfoque proactivo del desarrollo personal que refuerza nuestro compromiso con el crecimiento y la excelencia. Al rodearnos de la influencia de personas virtuosas, establecemos un estándar elevado para nuestro propio comportamiento y decisiones, impulsándonos a convertirnos en las personas sabias que queremos emular. Esta práctica no se limita a relatar acontecimientos, sino que implica un examen profundo y reflexivo de los pensamientos, acciones y respuestas de cada uno a lo largo del día. Se trata de discernir si estos comportamientos están en consonancia con los propios valores y las virtudes estoicas, como la sabiduría, la justicia, el valor y la moderación. Este proceso introspectivo es crucial porque sirve como un bucle de retroalimentación que ayuda a uno a ser más consciente de sus acciones y decisiones. Para los estoicos, el propósito de esta revisión diaria no es detenerse en los errores o entregarse a la autocrítica, sino observar y ajustar. Se trata de aprender de las experiencias de cada día y utilizar ese conocimiento para perfeccionarse continuamente. Marco Aurelio utilizó esta técnica para asegurarse de que no solo cumplía con sus obligaciones como emperador, sino que también crecía como filósofo y ser humano. Incorporar esta práctica a la vida moderna puede ser increíblemente beneficioso. Nos anima a terminar cada día con un momento de reflexión en silencio. Durante este tiempo, puedes hacerte varias preguntas clave. ¿Cómo he respondido hoy a los retos? ¿He actuado de acuerdo con mis principios? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Hubo momentos en los que perdí el control y por qué? Reflexionar sobre estas preguntas te ayuda a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y te guía para vivir una vida más deliberada e intencionada. Además, esta práctica puede fomentar una sensación de paz y plenitud al final del día. Permite abordar cualquier pensamiento o tensión persistente afrontándolos directamente en lugar de arrastrarlos al día siguiente. Esto puede ser especialmente útil en nuestro acelerado mundo,
donde es fácil perder de vista nuestros objetivos más profundos en medio de las distracciones y presiones diarias. Al revisar honestamente tu día, te comprometes en una forma de autorrendición de cuentas que es suave pero rigurosa. Se trata de reconocer tus puntos fuertes y las áreas de mejora sin juzgarte. Este hábito estoico construye la resistencia y la sabiduría, ya que te enseña a ser tanto el estudiante como el maestro en el viaje de tu vida, aprendiendo constantemente de tus propias experiencias y esforzándote por encarnar las virtudes que definen el estoicismo. Levantarse temprano como un estoico también es un reconocimiento profundo del valor del tiempo. Tempus fugit. La vida es efímera, un instante fugaz en la inmensidad del cosmos. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre esto, no con morbosidad, sino como un acicate para vivir deliberadamente. Cada hora perdida en un sueño innecesario es una hora menos para actuar virtuosamente, para aprender, para contribuir, para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. El sueño es necesario, sí, pero el exceso es un robo a nuestra propia existencia potencial. El estoico no ve el tiempo como un recurso ilimitado que puede despilfarrarse en la búsqueda de confort, sino como el tejido mismo de la oportunidad para ejercer la virtud. La mañana temprana, fresca y sin mancha, representa esa oportunidad en su forma más pura. ¿Cuánto tiempo más vas a posponer el considerarte digno de lo mejor?, Srenia preguntaba Marco. Esa pregunta resuena con especial fuerza en la quietud del alba. La resistencia interna, esa voz que suplica por 5 minutos más, debe ser vista no como un enemigo invencible, sino como un oponente en el gimnasio de la virtud. Es una oportunidad para practicar la fortaleza, Andrea, para enfrentar una pequeña incomodidad con resolución. Marco Aurelio se instaba a recordar las obligaciones que tenía para con la comunidad humana, el bien común que era central en el pensamiento estoico. No se levantaba solo por sí mismo, sino porque tenía un papel que desempeñar, una contribución que hacer. Ver el acto de levantarse no como una carga personal, sino como el primer paso para cumplir con nuestra naturaleza social y racional, le da un peso y un propósito que trasciende la mera preferencia individual. Nos levantamos no porque nos apetezca, sino porque es lo correcto, porque es nuestra función. En resumen, despertar temprano como un estoico no es un simple truco de gestión del tiempo. Es una declaración filosófica. Es el primer acto diario de tomar las riendas de nuestra propia mente, de priorizar el propósito sobre el placer, la razón sobre el instinto, el deber sobre la comodidad. Es honrar la brevedad de la vida y el potencial de cada amanecer. Es seguir el ejemplo de Marco Aurelio, no como un emperador distante, sino como un compañero humano en la lucha constante por vivir una vida de significado y virtud, comenzando por la simple, pero profunda, elección de levantarse y enfrentar el día, no como esclavos de nuestros deseos, sino como dueños de nosotros mismos. Es, en esencia, empezar cada día conquistando la primera y más importante ciudadela, la interior. 5. Vive como si hoy fuera el último día, memento mori. Vive como si hoy fuera el último día. La frase resuena en nuestra cultura popular, a menudo malinterpretada como un salvoconducto para la indulgencia desenfrenada, una excusa para perseguir el placer efímero sin medir las consecuencias, un grito hedonista de carpe diem, despojado de profundidad. Es la justificación perfecta para el impulso irreflexivo, para la gratificación instantánea que deja un regusto a vacío. Pero bajo esta superficie brillante y a menudo superficial, yace un principio filosófico de una potencia transformadora inmensa, una herramienta utilizada no para la evasión, sino para la concentración radical en lo esencial. Memento mori, recuerda que morirás. Y pocos encarnaron la aplicación práctica y sobria de este recordatorio como Marco Aurelio, el emperador estoico que, enfrentado a la mortalidad propia y ajena a diario, utilizó la conciencia de la muerte no para desesperar, sino para vivir cada instante con una claridad y una virtud implacables. La perspectiva estoica, y en particular la de Marco Aurelio, invierte radicalmente la interpretación común. Vivir como si hoy fuera el último día no significa exprimir hasta la última gota de placer sensorial antes de que caiga el telón. Significa, por el contrario, examinar cada acción, cada pensamiento, cada intención a través del filtro definitivo de la mortalidad.
Si este fuera, de hecho, mi último día en la tierra, ¿estaría actuando con justicia? ¿Estaría siendo honesto, valiente, templado? ¿Estaría contribuyendo al bien común, cumpliendo con mi naturaleza racional y social? ¿O estaría malgastando estos preciosos e irrepetibles momentos en trivialidades, rencores, miedos infundados o la búsqueda de vanagloria? El memento mori no es una invitación a la fiesta final, sino una llamada urgente a la autenticidad y a la excelencia moral ahora mismo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, regresa una y otra vez a la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. No lo hace desde un lugar de morbosidad o pesimismo, sino como un ejercicio de enfoque. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La necesidad ineludible te apremia. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Esta conciencia de la finitud no busca paralizar con miedo, sino energizar con propósito. Saber que el tiempo es limitado confiere un valor incalculable al presente. El pasado ya no existe, el futuro es incierto y puede que nunca llegue. Solo este instante, este preciso acto, este pensamiento actual, está verdaderamente bajo nuestro control, y es nuestra única oportunidad real para ejercer la virtud. La contemplación de la muerte actúa como el solvente más poderoso para las preocupaciones triviales que tanto nos afligen. Las pequeñas ofensas, las ansiedades por la reputación, la acumulación de bienes materiales, las disputas por naderías. ¿Qué importancia real tendrían si supiéramos que nuestro tiempo se agota hoy? Marco Aurelio se recordaba constantemente la insignificancia de estas distracciones frente a la vastedad del cosmos y la brevedad de la existencia individual. Pronto te olvidarás de todo, y pronto todos se olvidarán de ti. Esta perspectiva no busca anular el valor de nuestras acciones, sino reorientarlo. Lo que perdura no es la fama efímera o la riqueza acumulada, sino el impacto de nuestro carácter, la huella de nuestras acciones virtuosas en el tejido del universo y en nuestra propia alma. El memento mori nos insta a preguntarnos, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿A qué dedicaré la energía de este día, posiblemente el último? La respuesta estoica es inequívoca: a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, aquí y ahora. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica diaria? No se trata de vivir en un estado constante de ansiedad existencial. Se trata de utilizar el memento mori como una herramienta de enfoque y evaluación periódica. El memento mori también nos ayuda a abrazar el presente con mayor intensidad y aprecio. Saber que todo es impermanente, nuestra vida, la de nuestros seres queridos, las alegrías, las penas, nos invita a saborear el momento actual, no con apego desesperado, sino con gratitud serena. Nos ayuda a ver la belleza en lo cotidiano, a no dar por sentada la simple maravilla de estar vivo, de respirar, de pensar, de sentir, de actuar. Marco Aurelio encontraba consuelo y asombro en la contemplación de la naturaleza y del orden cósmico, recordando la perfección inherente incluso en las cosas que consideramos imperfectas o desagradables, como parte del gran ciclo de creación y disolución. La muerte, desde esta perspectiva, no es una tragedia aberrante, sino una parte natural e inevitable de ese ciclo. Aceptarla nos permite vivir más plenamente mientras estamos aquí. En conclusión, vivir como si hoy fuera el último día, bajo la lente estoica de memento mori, no es una licencia para el caos, sino un llamado a la disciplina más exigente y a la libertad más auténtica. Es la libertad de no ser esclavos de nuestros miedos, de nuestras vanidades, de nuestros impulsos irreflexivos. Es la disciplina de enfocar nuestra energía en lo único que verdaderamente poseemos y controlamos, nuestras elecciones y acciones en el momento presente. Es el legado de Marco Aurelio, no como un dogma frío, sino como una invitación apasionada a vivir con integridad, propósito y una profunda conciencia del valor de cada instante fugaz. Que el recuerdo de nuestra mortalidad no nos paralice, sino que nos impulse a ser la mejor versión de nosotros mismos, hoy, ahora, como si de verdad fuera la única oportunidad que tuviéramos. Porque, en última instancia, quizás lo sea. La experiencia común de tener una mente inundada de ruido constante y pensamientos incesantes es algo universal que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas.
Muchas personas experimentan la angustia de estar atrapadas en un ciclo interminable de reflexión excesiva, la incertidumbre que nos inmoviliza y la sensación de estar abrumados por pensamientos constantes. El problema de la rumiación excesiva es que nos atrapa en un estado perpetuo de ansiedad sobre lo que está por venir o nos hace reflexionar sobre lo que ya ocurrió. En lugar de disfrutar del simple placer de estar plenamente presentes en el momento, a menudo nos encontramos atrapados en el interminable ciclo de la espiral interna autoinfligida. Este enredo dificulta nuestra capacidad para tomar decisiones acertadas y nos impide experimentar un estado de calma y tranquilidad. Si estás buscando métodos para romper este patrón y recuperar el control sobre tus pensamientos y acciones, entonces estás frente a un cambio de perspectiva. Nuestras mentes pueden ser traicioneras, nos llevan por caminos tortuosos de contemplación, llenando nuestros pensamientos de preocupaciones sobre lo que podríamos estar pasando por alto, los posibles peligros que nos esperan o los logros que aún no hemos alcanzado. Este es un ciclo perpetuo que puede dejarnos sintiéndonos cansados e insatisfechos. El exceso de reflexión a menudo surge de enfocarnos en aspectos negativos o en cosas que aún no han sucedido, dificultando ver las cosas buenas que ya están aquí. Séneca dijo una vez que la verdadera felicidad proviene de disfrutar el presente sin depender ansiosamente del futuro. Este valioso fragmento de sabiduría estoica nos anima a cambiar nuestra perspectiva, de la escasez a la abundancia, del análisis excesivo a la gratitud. Es una comprensión verdaderamente profunda reconocer la importancia del momento presente y apreciar las incontables bendiciones que a menudo pasan desapercibidas mientras estamos consumidos por la ansiedad en relación con el futuro. Practicar la gratitud nos libera de las limitaciones impuestas por nuestros pensamientos incesantes y nos ancla firmemente en el fértil ámbito del presente, donde se revela la verdadera esencia de la vida. Para embarcarte en esta transformación, comienza reconociendo 3 aspectos de gratitud dentro de ti cada día. Para ello, no necesitas enfocarte en cosas grandiosas, sino en aspectos auténticos y sinceros. Estos pueden manifestarse como algo tan humilde como una deliciosa taza de café, el calor de tu sudadera favorita o un mensaje sincero de una persona querida. Este simple ritual tiene la capacidad de redirigir tu conciencia del análisis incesante a una actitud de profunda apreciación por el estado actual de tu vida. Cuando abrazas firmemente la gratitud, no solo calmas el caos de la contemplación excesiva, sino que también mejoras tus encuentros diarios. La gratitud magnifica los aspectos positivos de nuestra existencia y tiene el potencial de remodelar gradualmente nuestra conversación interna, de una mentalidad de insuficiencia a una mentalidad de abundancia. Darse cuenta de que nuestros pensamientos negativos no son eternos puede traer un destello de esperanza cuando uno se siente enredado en rumiaciones excesivas. En un sentido práctico, abrazar la impermanencia implica fomentar la práctica de la renuncia, lo que equivale a purificar la mente separándola deliberadamente de pensamientos que no nos sirven. Esto puede lograrse evocando la imagen de un río, donde cada pensamiento se asemeja a una hoja que flota en las aguas. Alternativamente, puede imaginarse como nubes en constante cambio, formándose, deformándose y eventualmente dispersándose. Estas visualizaciones no solo ofrecen un consuelo inmediato, sino que también fomentan una profunda comprensión de que los pensamientos, por naturaleza, están destinados a cambiar. Al incorporar esta práctica en tu rutina diaria, tienes el poder de redefinir completamente tu relación con tus pensamientos. No se trata de forzarlos, sino de concederles la libertad de irse por sí mismos. Mira este video sin saltarte ninguna parte. Tendremos una sorpresa especial para ti si lo ves hasta el final. Liberarte no significa capitular, es una demostración de valentía. Este enfoque hacia el futuro puede paralizarnos con miedo, haciéndonos fijar en las posibles consecuencias de nuestras elecciones en lugar de enfocarnos en las elecciones mismas. En nuestra sociedad, la persecución del éxito toma precedencia, justificando cualquier medio necesario para lograr el fin deseado. Sin embargo, una cita de Epicuro, un filósofo estoico, nos ofrece una guía simple pero profunda. No expliques tu filosofía, vívela. El estoicismo nos enseña a dirigir nuestra atención hacia lo que podemos controlar,
en lugar de obsesionarnos con los resultados que están fuera de nuestro alcance. Esto no significa abandonar la fijación de metas o el esfuerzo por la grandeza, sino comprender que el verdadero valor reside en la calidad de nuestros esfuerzos, la integridad de nuestras acciones y la virtud con la que avanzamos en el camino de la vida. Cuando enfrentes la tarea de aplicar esta técnica, detente por un momento y reflexiona sobre cómo tiendes a sobrepensar los posibles resultados de tus esfuerzos. En estos casos, es esencial redirigir intencionalmente tu energía mental hacia el proceso en sí mismo. Pregúntate, ¿estoy dando lo mejor de mí? ¿Estoy actuando con intenciones virtuosas? ¿Estoy siendo fiel a mis valores personales? Este enfoque específico se centra en sumergirte por completo en el curso de acción, dedicando tus esfuerzos de todo corazón y reconociendo que ahí termina tu responsabilidad. Poner énfasis en el esfuerzo realizado hace posible liberarse de las ataduras de la rumiación excesiva. Nos brinda la oportunidad de estar completamente presentes, permitiéndonos dar lo mejor de nosotros mismos sin que los resultados nos consuman. Este cambio eleva nuestras acciones de simples tareas secuenciales destinadas a alcanzar un objetivo, a manifestaciones genuinas de nuestro verdadero yo y de nuestra dedicación inquebrantable. A medida que cambias tu enfoque, te das cuenta de que tu camino no es solo un medio para lograr una meta, sino un reflejo de vivir con intención, donde cada paso tiene su propio propósito. Las estrategias finales traen nuevas perspectivas, permitiéndote explorar capacidades ocultas, cultivar resiliencia práctica y navegar el intrincado tejido de la vida con un equilibrio armonioso. Toma las riendas y recupera el control de tu vida redirigiendo tu energía hacia actividades más significativas. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un torbellino interminable de ¿y si? Situaciones apocalípticas que se repiten constantemente hasta que te sientes mentalmente agotado. Es como tener innumerables ventanas mentales abiertas, cada una reproduciendo un video ensordecedor que impide cualquier progreso. Este acto de malabarismo cognitivo es emblemático de nuestra existencia contemporánea, donde la demanda de excelencia en todo puede resultar en un ciclo interminable de sobreanálisis. Similar a un espacio de trabajo desordenado, una mente indisciplinada necesita orden. El acto de redirigir la energía mental va más allá de la búsqueda de la tranquilidad. Implica recuperar la autoridad y calmar la constante avalancha de posibilidades. Para apreciar verdaderamente el momento presente, Séneca, un sabio filósofo estoico, transmitió su sabiduría con estas palabras: la felicidad genuina radica en saborear el momento presente, sin una dependencia ansiosa de lo que está por venir. Este consejo profundo sirve como un principio fundamental para asumir el control del presente. Canalizando tu energía para detener la rumiación excesiva, comienza por anclarte en el ahora. Tómate un momento para enfocarte en una sola tarea, sin importar cuán pequeña sea, y dedica tu energía a completarla. Este cambio de perspectiva te saca del torbellino de pensamientos sobre el futuro y te ancla en el momento presente. La implementación práctica es simple pero profunda. Involúcrate en una actividad que requiera tu atención total. Puede ser ordenar tu espacio de trabajo, dar un breve paseo o sumergirte en un libro. Estas acciones requieren acción inmediata, no mañana ni ayer. Al alinear tus pensamientos con tus acciones, no solo desvías tu atención, sino que tomas el control de la dirección en la que viaja tu energía mental. Recuerda que el estoicismo no implica reprimir pensamientos, sino enfrentarlos hábilmente. Lo que una vez te abrumó puede ser gradualmente dominado, paso a paso. Esto puede lograrse mediante acciones intencionales y plena presencia en el momento actual. Imagina tu exceso de pensamientos como una presencia externa, una entidad oculta en tu mente, similar a la niebla que envuelve un día antes de ser radiante y alegre. Inicialmente, surge como una preocupación o idea solitaria, pero rápidamente te envuelve, sintiéndose como una tormenta brutalmente desatada sobre el mundo entero. En cada momento de nuestras vidas, somos bombardeados con una abrumadora cantidad de información, como granizo cayendo durante una tormenta. Nuestras mentes se llenan al máximo con un flujo interminable de preguntas que parecen resonar sin cesar. ¿Qué pasará después? ¿Qué sigue? ¿Y qué podría haberse hecho?
En medio de este caos mental, podemos recurrir a las sabias palabras de Marco Aurelio, el reconocido filósofo estoico y emperador. Él proclamó profundamente que la felicidad que experimentamos en nuestras vidas está estrechamente ligada a la calidad de nuestros pensamientos. Esta poderosa cita nos ofrece una visión valiosa sobre nuestra primera estrategia para combatir el ciclo implacable del exceso de pensamientos: reconocerlos como una fuerza externa. No se trata de percibir tus pensamientos como enemigos, sino de comprender que estos pensamientos intrusivos no definen tu esencia como individuo. Estos pensamientos intrusivos pueden compararse con invasores no deseados que perturban tu tranquilidad interior. Visualízalos como nubes pasajeras que proyectan sombras sobre una majestuosa montaña. Imagina que eres esa montaña firme e inquebrantable, rodeada de nubes cambiantes. Cuando enfrentas a estos invasores, ¿cómo puedes protegerte? La filosofía del estoicismo ofrece orientación al enfatizar la importancia de imaginar tus pensamientos perturbadores encerrados en una burbuja y verlos alejarse con gracia. Este sencillo ejercicio no solo reduce su impacto, sino que también nos recuerda que los pensamientos son efímeros por naturaleza y solo pueden perturbar nuestra armonía interior si nos aferramos a ellos y les damos poder. Cuando practicas este ejercicio de visualización, realizas un esfuerzo mental que ayuda a separar y liberar estos pensamientos antes de que se conviertan en una tormenta emocional turbulenta. A medida que avanzas distinguiéndote del aluvión de pensamientos excesivos, te das cuenta gradualmente de que esto va más allá de simplemente conectar tus pensamientos. Esta distinción actúa como una barrera protectora. De la misma manera que los tapones para los oídos nos protegen del bullicio de una reunión ruidosa, este proceso requiere un cultivo intencional y persistente, ganando fuerza gradualmente a través de la práctica regular. Cuando te vuelves consciente del inicio de un exceso de pensamientos, haz una pausa y visualiza estos pensamientos como ruido de fondo superfluo, distinto de tu esencia esencial. Al hacer este proceso, no solo te proteges de sucumbir al exceso de pensamientos, sino que también restauras tu dominio mental y tu tranquilidad. El progreso se realiza de manera incremental, paso a paso. Al practicar esta técnica, aumentas activamente tu capacidad para mantener un estado de tranquilidad y descubres la paz interior en medio de la turbulencia de tus pensamientos. Te aconsejamos establecer un plazo designado exclusivamente para ti. Dedica ese tiempo a tus preocupaciones y una vez cumplido, déjalas a un lado amablemente. Al darles un límite definido, recuperas autoridad sobre tu día. Es importante señalar que el objetivo no es erradicar completamente las preocupaciones, ya que esa aspiración resulta inalcanzable. Sin embargo, al confinar tus preocupaciones dentro de límites claros, reduces su impacto en tu vida. Piensa en esta técnica como una forma de organizar tu espacio mental. Al ordenar tus pensamientos en su lugar adecuado, saboreas la tranquilidad de un espacio organizado. Cuando el tormento del exceso de pensamientos nos golpea, a menudo se siente como la pesada carga de un enorme peso descansando sobre nuestros cansados hombros. La magnitud de nuestras preocupaciones parece reflejar el peso del universo entero, atrapándonos en la niebla sofocante de nuestras propias rumiaciones. Este sentimiento no es una experiencia aislada de un individuo, sino una aflicción compartida que afecta a toda la humanidad. Además, esta aflicción es desencadenada por un mundo que exige un rendimiento máximo en todas las fases de la existencia, ya sea en los esfuerzos profesionales, las relaciones interpersonales, el desarrollo personal o la posición social. Consecuentemente, esta búsqueda implacable de la grandeza puede abrumarnos con una inquietud paralizante, socavando nuestra capacidad para navegar por los laberintos de la vida con certeza y convicción. En medio de estas consideraciones excesivas, Marco Aurelio pronunció estas profundas palabras: el obstáculo en nuestro camino se convierte en el camino mismo. El obstáculo se convierte en el camino. Esta profunda comprensión sirve como base para nuestra estrategia final: transformar pensamientos abrumadores en acciones prácticas. Cuando tu mente está consumida por una preocupación colosal o un problema complejo, la clave está en descomponerlo en fragmentos más pequeños y viables. Pregúntate, ¿cuál es el paso inmediato que puedo dar? No pienses en 10 o 20 pasos adelante, solo en el siguiente.
Como dijo Marco Aurelio, da el próximo paso. Nadie puede detenerte de involucrarte en un movimiento solitario. Esto puede parecer insignificante, pero es un poderoso remedio contra el pensamiento excesivo y la autocrítica. Al dirigir tu atención hacia una acción específica, rediriges las ansiedades que te consumen hacia la realización activa de esa acción. Es como intentar desatar un gran nudo resolviendo un pequeño enredo a la vez. No ignoras la complejidad de tus preocupaciones, sino que las manejas con intención y precisión. La fascinación de este método está en su simplicidad y éxito. Cada pequeño paso que das genera impulso, y cuando miras atrás, descubres que el peso de la ansiedad se ha transformado en un montón de pequeñas piedras. Has avanzado gradualmente, paso a paso. Este enfoque transmite las virtudes de la perseverancia, el coraje y la autoconfianza al enfrentar obstáculos de frente. A veces, nuestras mentes se asemejan a un laberinto complejo donde cada intento de encontrar una salida parece profundizar nuestra confusión y análisis excesivo. Intentamos resolver un enigma solo para descubrir que las piezas parecen multiplicarse, atrapándonos en un círculo interminable. Séneca, respetado por su sabiduría, nos aconsejó: busca la guía de un compañero de confianza en todos los asuntos, especialmente los que afectan tu bienestar. Estas palabras simples contienen una profunda verdad. Mirar más allá de nuestras perspectivas limitadas puede romper el ciclo interminable del pensamiento excesivo. La guía puede venir de un amigo con perspectivas únicas, un mentor sabio o la literatura eterna. En nuestra sociedad, es esencial buscar las opiniones de personas en quienes confiamos, ya sean cercanas o expertas con conocimiento relevante. Expresar tus pensamientos a otros no solo te ayuda a ganar claridad al verbalizarlos, sino que también te permite recibir retroalimentación imparcial. Compartir nuestras cargas con los demás las hace parecer menos pesadas. Esto no indica debilidad, sino una aceptación del poder colectivo que poseemos como seres sociales. Cada intercambio sincero te libera de la oscuridad del pensamiento excesivo. Los desafíos no necesariamente se vuelven más simples, pero ya no tienes que enfrentarlos en soledad. Enfrentar conscientemente la incomodidad es una poderosa forma de romper el ciclo del análisis excesivo. Cuando enfrentamos cambios en la vida, nuestras mentes tienden a construir escenarios ficticios, intentando prever cada posible resultado y prepararnos para posibles sensaciones negativas. Este tipo de rumiación mental puede ser agotador. Mantenernos en nuestra zona de confort se convierte en una prisión mental, donde el desarrollo personal se marchita. Enfrentar voluntariamente la incomodidad entrena nuestra mente para manejar la incertidumbre y reducir el control del análisis excesivo. A medida que te vuelves menos reactivo al cambio, comienzas a concentrarte en lo que puedes controlar, tus reacciones y perspectivas frente a las dificultades. Este enfoque consciente te libera del peso del análisis excesivo y te permite avanzar con mayor claridad y propósito. Este cambio de perspectiva no solo reduce el análisis excesivo, sino que también construye una base interna de fortaleza y adaptabilidad que permanece intacta ante los inevitables altibajos de la vida. Al abrazar intencionalmente la incomodidad, aumentas tu capacidad para enfrentar dificultades, aceptar la incertidumbre y descubrir tranquilidad en medio de lo impredecible. Con el tiempo, esta práctica te brinda una profunda seguridad interior y resiliencia que te acompaña en todos los aspectos de la existencia. Detente un momento para reflexionar sobre la naturaleza fugaz de la existencia. Cuando nos sumergimos en la tormenta del análisis excesivo, esta tendencia surge de una fijación extrema en las pequeñas complejidades de nuestras vidas, lo que nos hace perder de vista la perspectiva general. Nuestros pensamientos se enredan en una red de escenarios hipotéticos e incertidumbres, haciéndonos perder nuestra capacidad de ver el panorama más amplio. Un antiguo filósofo observó que no se nos da una vida corta, sino que la hacemos corta al gastar nuestro tiempo pensando demasiado. Cuando nos distraemos en exceso, perdemos la experiencia completa de cada momento, como si una parte de nuestra vida permaneciera intacta e insípida. La filosofía estoica nos anima a cuestionar si las cosas que nos ocupan realmente importan en el esquema general de nuestras vidas. Para contrarrestar esta tendencia a sobrepensar, es crucial dar un paso atrás regularmente
y ver nuestras vidas en su conjunto. Debemos reconocer que muchas de las cosas que consumen nuestros pensamientos son temporales y a largo plazo, insignificantes. Cuando te sientas abrumado por pensamientos, detente y recuerda que la vida es fugaz. Reflexiona sobre el valor de esos pensamientos excesivos que ocupan tu mente. Considera si este momento realmente merece el tiempo precioso que tienes. La introspección sobre la impermanencia de la vida nos ayuda a organizar instintivamente nuestras preocupaciones según su importancia. Esto no es una invitación al desánimo, sino a valorar el presente y enfocarnos en lo que realmente importa. Este enfoque actúa como un poderoso remedio contra el análisis excesivo, dirigiendo nuestra atención al aquí y ahora. Aumenta nuestra gratitud por el presente y alivia la carga de ansiedades que surgen de nuestra fijación en el futuro. La filosofía estoica nos enseña a ver la naturaleza transitoria de la vida no como causa de angustia, sino como un lienzo en blanco donde expresarnos con conciencia plena y existencia intencionada. La vida es un viaje continuo lleno de dificultades, triunfos y logros, una lucha constante entre nuestras virtudes internas y defectos. En este camino, encontramos ciertas rutinas que a menudo impiden que alcancemos nuestro potencial completo. Este viaje de transformación requiere que identifiquemos y superemos hábitos debilitantes mediante los principios fundamentales del estoicismo. El primer hábito que debemos evitar es rehuir los desafíos. Si deseas progresar, debes permitir que otros te consideren ingenuo por enfrentarte a lo desconocido y elegir lo que mejor fomente tu crecimiento, no solo lo familiar. Evitar desafíos afecta tu capacidad de cultivar paciencia, coraje y flexibilidad frente a nuevas circunstancias. Los estoicos nos enseñan a abrazar la incomodidad y la adversidad como oportunidades de mejora personal. Epicuro opinaba que el desarrollo personal y los logros a menudo surgen de enfrentar desafíos directamente. En el mundo moderno, solemos buscar comodidad y evitar cualquier forma de incomodidad. Aunque esto puede ofrecer confort momentáneo, también puede impedir nuestro progreso a largo plazo, privándonos de oportunidades valiosas para evolucionar y profundizar nuestro conocimiento interior. La verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad de enfrentar dificultades con paciencia. A través de estas pruebas, adquirimos sabiduría invaluable, cultivamos valentía y fortalecemos virtudes esenciales como la resiliencia. Al evitar los desafíos, nos inculcamos un temor profundo al fracaso. 6. Sé austero en tus hábitos. Vivimos sumergidos en un océano de estímulos que claman por nuestra atención, en una cultura que equipara la abundancia material con la felicidad y el éxito con la acumulación incesante. El mensaje es omnipresente y seductor. Más es mejor. Más posesiones, más experiencias, más comodidades, más reconocimiento. Nos vemos arrastrados por esta corriente, a menudo sin cuestionarla, adoptando hábitos de consumo y deseo que prometen satisfacción, pero que con frecuencia nos dejan sintiéndonos extrañamente vacíos, ansiosos y perpetuamente insatisfechos. En esta carrera sin fin hacia lo superfluo, perdemos de vista una verdad fundamental, una sabiduría ancestral que nos susurra la posibilidad de una riqueza diferente, una libertad más profunda, la riqueza de la simplicidad, la libertad de la austeridad. Y es aquí donde la figura de Marco Aurelio, el emperador que meditaba en la tienda de campaña vestido con un simple manto, se erige como un faro, guiándonos hacia una comprensión de la austeridad no como privación, sino como una elección consciente por lo esencial, como el camino regio hacia la fortaleza interior y la serenidad. La austeridad, en el contexto estoico que Marco Aurelio abrazó y practicó, dista mucho de la imagen sombría de la autonegación o la miseria voluntaria. No se trata de un rechazo masoquista al placer o a la comodidad, sino de un ejercicio lúcido de la razón para discernir entre lo necesario y lo accesorio, entre lo que verdaderamente nutre el alma y lo que simplemente la distrae o la encadena. Ser austero, para un estoico, es cultivar la sofrosine, templanza, moderación. Es dominar los propios apetitos en lugar de ser dominado por ellos. Es una declaración de independencia frente a los caprichos del deseo y las presiones externas. Es comprender, como Marco Aurelio se recordaba incesantemente, que la verdadera fuente de bienestar no reside en las circunstancias externas, la riqueza, el lujo,
la salud, la fama, todas ellas cosas indiferentes, sino en la calidad de nuestros juicios y en la virtud de nuestras acciones. La trampa del hábito no austero es su sutileza. Comienza con pequeñas concesiones, con la búsqueda de confort inmediato, con la adquisición de algo que no necesitamos, pero que nos proporciona una gratificación pasajera. Poco a poco, estos actos se solidifican en patrones. El deseo se convierte en necesidad percibida. La comodidad se vuelve dependencia. Las posesiones empiezan a poseernos, demandando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra preocupación. Nos encontramos atrapados en un ciclo de trabajar para adquirir para sentirnos bien momentáneamente, y luego necesitar trabajar más para mantener y adquirir aún más. Marco Aurelio advertía contra esta esclavitud voluntaria. ¿No ves cómo las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas, las abejas cumplen su función específica, contribuyendo al orden del universo? ¿Y tú te niegas a hacer el trabajo de un ser humano? No corres hacia lo que está de acuerdo con tu naturaleza. Nuestra naturaleza racional, para él, nos llama a algo más elevado que ser meros consumidores de sensaciones y objetos. La austeridad en los hábitos es, por tanto, una forma de entrenamiento esencial, un gimnasio para el carácter. Al igual que un atleta somete su cuerpo a la disciplina para fortalecerlo, el estoico entrena su mente y su voluntad a través de la simplicidad deliberada. Optar por una comida sencilla en lugar de un banquete suntuoso, elegir el silencio reflexivo sobre la distracción constante, preferir una prenda funcional a una ostentosa, limitar las posesiones a lo útil y significativo. No son actos de privación, sino ejercicios activos de autocontrol, de desapego y de enfoque. Cada vez que elegimos lo suficiente sobre lo excesivo, estamos fortaleciendo nuestra ciudadela interior, esa fortaleza mental que, según Marco Aurelio, es el único refugio verdadero contra los embates de la fortuna. Estamos aprendiendo a encontrar satisfacción en lo intrínseco, nuestra virtud, nuestra razón, en lugar de depender de lo extrínseco y volátil. Marco Aurelio nos recordaría que esta práctica exige vigilancia constante. La tendencia al exceso y a la comodidad está profundamente arraigada. En conclusión, ser austero en los hábitos, desde la perspectiva luminosa de Marco Aurelio y el estoicismo, no es vivir en la carencia, sino en la abundancia de lo esencial. Es despojarse de las cadenas invisibles del deseo desmedido para encontrar la verdadera riqueza del carácter, la claridad mental y la paz interior. Es elegir la libertad del desapego sobre la esclavitud de la acumulación. Es enfocar nuestra limitada energía vital no en la persecución de sombras efímeras, sino en la construcción de una vida sólida, virtuosa y significativa. Una vida que encuentre su satisfacción no en tener más, sino en ser más, de acuerdo con la nobleza de nuestra naturaleza racional. Que la austeridad no sea vista como un castigo, sino como la llave maestra que abre la puerta a una forma de vida más plena, más libre y, en última instancia, más profundamente humana. 7. Lleva todo a la acción diaria. La filosofía, en su esencia más pura, no es un mero ejercicio intelectual, un pasatiempo para mentes ociosas o un conjunto de citas elegantes para adornar conversaciones. Es, o debería ser, una brújula para la vida, un manual de operaciones para navegar la complejidad de la existencia humana. Sin embargo, existe una brecha peligrosa, un abismo seductor entre el entender los principios y el vivirlos día tras día. Podemos devorar volúmenes enteros, asentir con sabiduría ante las máximas de los grandes pensadores, sentir una resonancia profunda con sus ideas, y aún así, permanecer fundamentalmente sin cambios en la arena de nuestra vida cotidiana. La comprensión intelectual es solo el umbral. La verdadera transformación, la auténtica encarnación de la sabiduría, reside en un territorio mucho más exigente y menos glamuroso, el de la acción diaria. Es aquí donde las ideas abstractas se encuentran con la fricción de la realidad, donde la virtud deja de ser un concepto para convertirse en una elección tangible. Y es Marco Aurelio, el emperador que escribió para sí mismo en medio del caos, quien nos urge implacablemente a cerrar esa brecha, a traducir cada principio elevado en el humilde, pero poderoso, lenguaje de nuestros actos cotidianos. Marco Aurelio no era un filósofo de salón. Su vida fue una prueba constante, un campo de batalla literal y metafórico,
donde los principios estoicos no eran teorías para debatir, sino herramientas esenciales para la supervivencia del alma y la gestión del imperio. Sus meditaciones no son un tratado sistemático, sino un cuaderno de ejercicios prácticos, un diálogo íntimo consigo mismo lleno de autoexhortaciones para hacer, no solo para pensar o sentir. No te limites a respirar el aire que te rodea, sino piensa también con la inteligencia que lo envuelve todo, nos dice, pero esa inteligencia para él no era pasiva, era una fuerza directriz para la acción correcta. Comprendía dolorosamente la facilidad con la que podemos convertirnos en filósofos de palabras, no de hechos. La tentación de refugiarnos en la torre de marfil del pensamiento sin ensuciarnos las manos en el taller de la vida real. Su lucha constante era precisamente esa: asegurar que la sabiduría adquirida en la quietud se manifestara en el estruendo de sus responsabilidades diarias. ¿Qué tipo de acciones diarias contempla esta filosofía? No necesariamente hazañas que cambien el mundo. A menudo son las acciones más humildes y cotidianas las que revelan nuestro verdadero carácter. Incluyen cumplir con nuestros deberes y roles, oikeiosis, hacer nuestro trabajo con diligencia y honestidad, cuidar de nuestra familia con paciencia y afecto, ser un ciudadano responsable y considerado. Marco Aurelio se recordaba constantemente su deber como emperador, pero también como ser humano, como parte de la comunidad universal. Practicar la justicia en las interacciones, ser equitativos, honestos y considerados en nuestro trato con los demás, incluso en las transacciones más triviales. Evitar la maledicencia, el juicio apresurado y la manipulación. Ejercer la templanza, moderar nuestros apetitos, comida, bebida, placeres sensoriales, gestionar nuestras emociones, especialmente la ira y el miedo, con razón, evitar el exceso en todas sus formas. Mostrar fortaleza ante las pequeñas adversidades, enfrentar las incomodidades diarias, tráfico, retrasos, críticas menores, con ecuanimidad, perseverar en tareas difíciles sin sucumbir a la pereza o la desesperación. Aplicar la sabiduría en juicios y decisiones, detenerse a reflexionar antes de reaccionar impulsivamente, cuestionar nuestras propias impresiones, buscar la perspectiva objetiva, tomar decisiones basadas en la razón y el bien común. La clave estoica es que estas acciones no deben ser impulsivas ni accidentales, sino intencionales y guiadas por la razón. Marco Aurelio enfatizaba la necesidad de examinar nuestras impresiones, fantasiae, antes de consentir a ellas y actuar en consecuencia. ¿Es esta impresión acorde con la realidad? ¿Es esta acción acorde con la virtud? La acción diaria debe fluir de esa ciudadela interior, donde residen nuestros principios y nuestra capacidad de juicio. No se trata solo de hacer cosas, sino de hacerlas bien, con la intención correcta, por las razones correctas. Superar la inercia, la tendencia a permanecer en la comodidad de la teoría o la pasividad, es el gran desafío. Marco Aurelio mismo luchaba contra la pereza y la aversión al esfuerzo. Su antídoto era doble: el recordatorio constante del propósito y la naturaleza. En conclusión, la llamada a llevar todo a la acción diaria es el corazón palpitante de la filosofía estoica vivida, el puente indispensable entre la sabiduría contemplada y la vida transformada. Es la respuesta de Marco Aurelio a la pregunta fundamental: ¿cómo vivir bien? No basta con saber qué es la justicia, la fortaleza, la templanza o la sabiduría. Debemos esforzarnos por ser justos, fuertes, templados y sabios en los actos concretos de cada día. Es un camino exigente, sin duda, que requiere vigilancia, disciplina y una honestidad brutal con uno mismo. Pero es también el único camino hacia una auténtica libertad interior, hacia una vida con significado profundo y hacia la construcción de un carácter que pueda resistir las tormentas de la existencia con dignidad y serenidad. Que cada amanecer no solo nos encuentre respirando, sino listos para traducir nuestros más altos ideales en la prosa humilde pero poderosa de nuestras acciones cotidianas. Ese es el legado práctico y urgente del emperador filósofo. La sabiduría solo cobra vida cuando camina. Es crucial enfatizar que la idea de buscar incomodidad no es sinónimo de buscar sufrimiento injustificado. La filosofía estoica no aboga por causar dolor evitable. En cambio, fomenta enfrentar los obstáculos con una mentalidad lógica y serena. Implica cambiar nuestro punto de vista
y comprender que sentir incomodidad es un aspecto indispensable de la existencia, con el potencial de facilitar el desarrollo personal y el fortalecimiento de la voluntad, cultivando el dominio de nuestros valores morales y las reservas internas de fortaleza, en lugar de depender de circunstancias externas para nuestra satisfacción y éxito. Cuando aplicamos los principios del estoicismo a nuestras vidas, generamos un impacto profundo y duradero que nos permite navegar por el camino de la vida con un renovado sentido de propósito y una paciencia inquebrantable capaz de resistir cualquier desafío que surja. A medida que progresamos en la vida, adquirimos las habilidades necesarias para enfrentar dificultades, contratiempos y circunstancias imprevistas. En lugar de sucumbir a la sensación de estar abrumados por estos desafíos, desarrollamos la capacidad de verlos como oportunidades para evolucionar y mejorar. Mantener una mentalidad estoica y perseverante es fundamental para abordar este tema con una mente abierta y disposición para cuestionar nuestras creencias y rutinas existentes. Al reconocer nuestra inclinación a evitar la incomodidad y abrazar los principios estoicos de enfrentar las dificultades de frente, podemos cultivar una mentalidad robusta y adaptable enfocada en el crecimiento individual. Hablemos del hábito de procrastinar. Nuestro tiempo es algo que afecta a muchos de nosotros. Deja un comentario sobre qué te hace procrastinar más. El acto de postergar tareas y responsabilidades tiene un efecto perjudicial en nuestra determinación. Obstruye nuestro progreso y, en última instancia, nos priva de un tiempo valioso que podría emplearse en nuestro desarrollo personal y aspiraciones significativas. A lo largo de la historia, la idea de carpe diem, o aprovechar el día, ha sido utilizada para contrarrestar esta tendencia. En el estoicismo, se enfatiza abrazar plenamente el momento presente. Por el contrario, la procrastinación surge de la aprensión hacia el futuro o la incomodidad con la tarea actual. Para superar esta propensión, es vital adoptar una perspectiva estoica que nos recuerde el dominio único que tenemos sobre el tiempo presente. Epicuro, un filósofo con raíces estoicas, aconsejaba dirigir nuestra atención hacia el ahora. Cuando nos encontramos atrapados en el hábito de procrastinar, generalmente se debe a la preocupación por lo que podría suceder o por lo difícil que será una tarea. En lugar de dejarnos abrumar por estos pensamientos, podemos liberarnos de la procrastinación siguiendo la filosofía estoica de enfocarnos en los pasos que debemos dar, en lugar de obsesionarnos con el resultado final. Una estrategia clave es comenzar con metas manejables que podamos alcanzar fácilmente y mantenernos comprometidos con ellas sin importar los obstáculos. Esta determinación inquebrantable es esencial para superar la procrastinación. A veces encontramos incomodidad e incertidumbre en el momento, pero es en esos desafíos donde descubrimos espacio para crecer y cultivamos el coraje necesario para enfrentar mayores esfuerzos y complejidades en el futuro. Es crucial reconocer que el tiempo es un recurso extremadamente escaso y valioso. Cuando elegimos postergar nuestras obligaciones o aspiraciones, estamos renunciando a un día que nunca podrá ser recuperado. Enfrentar nuestras responsabilidades, incluso cuando parecen desalentadoras o incómodas, nos permite avanzar y utilizar nuestro tiempo de manera efectiva. Desarrollar la capacidad de enfrentar la imprevisibilidad y la incomodidad en el presente es un elemento crucial para superar la procrastinación y maximizar el tiempo limitado que tenemos. El tercer hábito gira en torno al concepto de diálogo interno negativo. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos puede tener un gran impacto en cómo nos sentimos y en nuestro desempeño en la vida. Marco Aurelio, un famoso filósofo y emperador de Roma, habló sobre cómo nuestros pensamientos afectan directamente la calidad de nuestras vidas.